Nos encontramos ahora en la gran plataforma de Sinsunzan. La gran plataforma de Sinsunzan es el edificio principal, el centro de la ciudad, el lugar ritual más importante que se tenía. Es un edificio de proporciones inmensas, es uno de los más grandes que tenemos en Mesoamérica. Es una plataforma que mide 250 metros de ancho por 400 metros de largo y casi 20 metros de altura en su parte más alta. Como podemos ver, se construyó en diferentes etapas. La primera etapa la podemos ver en la parte más baja, una segunda, una tercera etapa e incluso una cuarta etapa en algunos lugares de la ciudad. En estas etapas, en cada una se fueron construyendo diferentes pirámides que hemos reconocido con diferentes técnicas y que sabemos que están enterradas bajo nuestros pies. Actualmente, esto sostiene 5 yácatas, como les decimos acá en Michoacán, 5 estructuras piramidales, estos basamentos que son tan característicos de la cultura tarasca. Yo me imagino esta ciudad, después de que se empezó a despoblar en el siglo XVI, pues toda la gente aquí siguió viviendo. Entonces esto era una gran ciudad que la gente conocía, que la gente seguramente visitaba y que incluso tenemos conocimiento que en el siglo XVIII hubo algunas excavaciones que se intentaron hacer aquí como pues para descubrir grandes tesoros, ¿no?, que la gente suponía que había. Fueron viniendo diferentes personas hasta que a mediados del siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX, un inglés, Charles Hartford, pide permiso realmente al gobierno del estado para hacer investigaciones aquí, y es el primero que lleva a cabo una investigación arqueológica aquí en Sinsunzan. Y a partir de ahí, bueno, pues muchos viajeros como Carl Lumholtz, como Edward Seller, vinieron y se tomaron fotografías aquí en esta zona arqueológica. Pero bueno, no va a ser más adelante que hasta que la arqueología empiece a formalizarse en nuestro país, y cuando era el gobierno de Lázaro Cárdenas en Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río, pues fue quien en los años 30 inicia o promueve las excavaciones arqueológicas aquí en la zona arqueológica de Sinsunzan. Y desde ahí pues comienzan estas de manera ininterrumpida. Después, con la fundación del INAH en 1939, pues igual, impulsada también por Lázaro Cárdenas, pues continúan las investigaciones, y los arqueólogos más importantes de su época estuvieron trabajando aquí. Bueno, las yácatas, la palabra yácata en sí es muy controversial, ¿no? Yácata normalmente en purépecha pues se asocia con cualquier montón de piedras, ¿no?, que pueden hacer la gente en sus terrenos. Pero la yácata para nosotros, pues bueno, es como nos referimos a estas estructuras como las que tenemos atrás de nosotros. Y la palabra yácata, pues también hay otros lingüistas y hablantes de purépecha que nos dicen pues que tiene otras maneras de entenderse, ¿no? Y una de ellas es como una base o la base de un templo, el apuntalamiento de un templo. Lo que vamos a ver aquí es que lo que podemos ver en esta yácata que tenemos aquí, que es la yácata número 4 de Sinsunzan, es una yácata que no se ha trabajado en esta parte circular. Son edificios que tienen una planta cuadrada de un lado y después un edificio circular pegado por un pasillo. Entonces eso es lo que nosotros, son estos edificios característicos de este periodo de tiempo tarasco. Lo que es muy importante de esta es que ustedes pueden ver cómo las yácatas se fueron construyendo con tierra, con piedras, que fueron después estos núcleos, se les fueron poniendo diferentes muros, como pueden ver ahí, estos muros de piedra que fueron conteniendo estos diferentes núcleos y que finalmente van dando la forma a las estructuras, y que eran recubiertos completamente por estas otras piedras que llamamos janamos. Estos janamos son todas estas piedras que realmente recubrían todas las estructuras y que después estaban pintadas de rojo y que le daban pues ya vamos a decir, el acabado final de cómo se veían estas estructuras.
Hay que imaginarnos estas estructuras pintadas de rojo, pero también hay que imaginarnos que arriba hemos encontrado huellas de que había un templo cuadrangular en la parte superior, y después en la parte circular pues había un fuego eterno, que era una de las cuestiones más importantes de estos grupos, que era dedicado a Curicahueri y que nunca se tendría que apagar. El traer leña para los señores y para los señores Huacusecha de Sinsunzan era una de las cuestiones rituales más importantes. Tenían que traer leña todo el tiempo de los montes para poder alimentar al fuego y con él hablar con sus dioses. Todas las yácatas en Sinsunzan están forradas por estos janamos, como ya dijimos. Estos janamos, muchos de ellos tienen estos petrograbados, como podemos ver. Si un día vienen a la ciudad de Sinsunzan, pues los invito a que vayan descubriéndolos en todas las yácatas. Hay por todos lados y la luz nos los va enseñando de diferentes maneras. Tenemos algunos que son como elementos circulares, algunos solares, algunas líneas como mucho más difíciles de interpretar, pero es una parte fundamental de la ciudad. Toda la ciudad estaba llena de petrograbados. Tenemos localizados cientos y cientos y cientos de piedras grabadas a lo largo de toda la ciudad. Aquí en Sinsunzan tenemos manifestaciones rupestres. Las manifestaciones rupestres se tratan de prácticamente pinturas o grabados, ¿no? En Sinsunzan tenemos petrograbados. Los petrograbados son aquellos elementos arqueológicos que, como su nombre lo dice, están grabados en la roca, ¿no? Aquí los tenemos en diferentes soportes. Uno de los soportes que tenemos en Sinsunzan es que se encuentran en los bloques que se llaman hanamos. Estos hanamos son los que recubren las yácatas. Y bueno, encontramos diferentes motivos. Los motivos son estas imágenes que están grabadas en la roca. Aquí, por ejemplo, podemos ver esos círculos concéntricos. No sabemos qué representan. Realmente decir que tiene una función es difícil porque puede representar muchas cosas, depende del contexto en el que se encuentren. Pues los petrograbados son difíciles de fechar en realidad, puesto que los encontramos muchas veces así en los soportes. Por lo mismo son difíciles, pero nos podemos dar al menos una idea en cuanto a la imagen que contiene. Uno de los problemas que se tienen en arqueología es el aspecto de la conservación, ya que existe mucho vandalismo en los contextos arqueológicos. En los petrograbados tenemos que muchas veces los rayan, los vandalizan o se los llevan o incluso los venden, lo cual es delito.
El edificio B ha sido uno de los edificios más trabajados por los arqueólogos desde el inicio de las excavaciones de Sinsunzan. Este edificio B pues es una serie de cuartos donde desde las primeras excavaciones empezaron a encontrar una enorme cantidad de huesos humanos. Estos huesos humanos pues empezaron a llamar poderosamente la atención de los arqueólogos y hoy día pensamos que este edificio realmente para lo que sirvió es pues para el tratamiento ritual de los huesos humanos, del cuerpo humano. Es decir, después de los sacrificios, después de toda esta cuestión ritual que pasaba aquí en la ciudad, pues pareciera que se traían aquí estos huesos y estos individuos, y aquí, bueno, pues se hacían diferentes procesos con ellos en el cuerpo humano. Uno de ellos era seguramente, en esta zona estaba la exposición ritual de cráneos, lo que se conoce como Zompantli en otros lugares de México, y que, bueno, pues los españoles documentaron muy bien. Pero no solamente eso, sino que junto a este lugar, en toda esta zona de la gran plataforma, bueno, pues todos estos huesos, toda esta gran cantidad de hueso humano se depositaba finalmente en esta zona de la gran plataforma y se integraba a la construcción. No es decir, no se vertía, no se desechaban, sino que estos huesos se integraban al espacio ritual más sagrado de los Huacusecha. Es decir, todo este poder, toda esta fuerza que tenía el hueso humano y que era parte del ritual y era parte de toda esta cosmovisión mesoamericana, pues se integraba al edificio, lo cual por supuesto pues nos daba una muy relevante manera de entender esta potencia ritual. Al pie de la yacata nosotros encontramos esta acumulación de huesos en un área de 2 por 2 con 1,5 metros de profundidad. Realmente fue algo excepcional encontrar algo así, aunque ya lo teníamos referido en otros informes en años pasados. Verlo es una cuestión impresionante. Literalmente teníamos un estrato, una altura así, en vez de tierra teníamos hueso fragmentado y comprimido, hecho expreso para ese lugar, compactado para que fuera parte de ese lugar, que es lo que muchos de nosotros pensamos, o se ha pensado que se utilizaban como parte de los mismos materiales para la ampliación de la plataforma.